Hace muy pocos días le pregunté a una persona cómo estaba y me dijo que le estaba doliendo la pierna y que fue al doctor. Y la doctora le dijo qué le pasaba, le dice, me duele la pierna, y la revisó y le dice, doctora, ¿qué tengo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál imaginan que fue la respuesta? Señora, tiene 70 años. Algunos de los que están acá no entienden. Otros nos damos cuenta que nuestra expectativa de estar siempre plenos, física, psicológica, emocionalmente, motriz, va a ser siempre. Y nos sorprende cuando no ocurre. Y a veces algunos toman un camino de la frustración, otros del enojo, y tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos y que no condicen con la realidad. Jesús a sus discípulos y a sus seguidores les dijo, registrado en Juan 8:32, ustedes van a conocer la verdad. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo? La verdad los va a hacer libres. Y esta canción que acaban de cantar ustedes, en un mundo de confusión, en un mundo de duda, es donde nosotros somos llamados a vivir nuestra fe. La pregunta que cabe hacernos es cuánto de esa confusión termina afectando nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir. Y es muy importante, en épocas como las que nos toca vivir, aferrarnos a la verdad de Dios. Porque eso será determinante en la manera que vivamos las diferentes etapas de la vida, y no importa en la etapa en la que estés. Cuando uno empieza a leer el texto bíblico, uno descubre que a lo largo de la palabra, desde el principio, desde Génesis hasta el último libro, uno va a descubrir que permanentemente los seres humanos tenían expectativas de cosas que iban a pasar, que Dios iba a hacer, que los otros iban a hacer, y que no ocurrió. Y sencillamente remitiéndonos a Jesús, el pueblo de Israel, los judíos, cuando esperaban al Mesías, no esperaban un Mesías como Jesús. Y sus expectativas fueron frustradas al grado tal que lo terminan condenando, siendo muerto en la cruz. Pero ellos tenían otras expectativas. Y podemos recorrer el Nuevo Testamento, lo que le pasó a los discípulos. Para los discípulos tampoco la cruz era el destino de Jesús. La pregunta que vale hacerse es, ¿cuáles son nuestras expectativas en nuestra vida? Y asegurarnos que coinciden con la verdad, para que no nos trasladen a la frustración, a la decepción, o a lo que genera vivir sin tener la verdad como guía. Lo que estoy intentando hacer esta noche es compartir con ustedes algunas ideas de la palabra de Dios para sumar a lo que todos sabemos, todos tenemos algún conocimiento que más que menos, acerca de la palabra de Dios, de la vida cristiana, de tu propia experiencia, de la vida comunitaria, y poder sumar a lo que ustedes ya saben algunas ideas que nos ayuden a reflexionar. Y tienen que ver con esto, con nuestras expectativas, porque absolutamente todos los que estamos acá, sin importar lo que nos pase en la vida, la etapa de la vida, todos tenemos expectativas de cosas y lo mejor que nos puede pasar, que coincidan con la verdad.
porque si no será una decepción. Y esto atraviesa toda nuestra vida, en todos los aspectos. Por eso yo titulé, esto compara, ¿cómo salió eso, che? ¿Eso estaba ahí? ¿Y quién lo puso? Lo que es estar 2 años fuera, ¿eh? Bueno, quería decirles, los quería sorprender. Qué pajarito. Evaluar las expectativas. Tómate el tiempo de evaluar tus expectativas en todos los órdenes de la vida. Joan Manuel Serrat, me imagino a quien muchos de nosotros admiramos, escribió una canción y dentro de sus párrafos dice: nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Y es interesante el contexto, lo que él le está diciendo a la mujer que aparentemente está relacionada con él. Pero esa es una frase que se ha vuelto una muletilla y a través de los medios permanentemente la citan. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Pero sí, si uno está interesado en conocer la verdad, la verdad puede traducirse en nuestra guía para que nuestra vida sea lo plena que Dios pensó que sea, más allá de las alternativas que nos toque vivir. Entonces, evaluar las expectativas, y la palabra de Dios nos va a plantear algunas bendiciones y quizás de manera tangencial podemos considerar nuestras expectativas y las expectativas de las personas que vivieron en el tiempo bíblico. La primera cosa que quiero plantearles es, el apóstol Pablo escribe, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales. Y tengo que confesar que a mí siempre me llamó la atención este párrafo, porque en la formación cristiana que he tenido, no siempre se ha resaltado las bendiciones espirituales, y sí mucho más las bendiciones materiales. Y cuando uno piensa en bendiciones, por lo general nuestra mente automáticamente busca cosas materiales, porque quizás las identificamos mejor, son más tangibles, son palpables, son comprobables, y las espirituales nos quedan a veces un poco difusas. Pero el apóstol Pablo con toda intención le escribe a los Efesios de reparar, de agradecer. Y esta es una pregunta para nosotros. En nuestras gratitudes a Dios, en nuestro agradecimiento, ¿cuánto de lo espiritual le agradecemos a Dios? Porque hay bendiciones espirituales que no siempre somos conscientes que nos benefician, que nos hacen bien, pero que no logramos valorizar. Y hay 3 aspectos que me gustaría entonces compartir con ustedes. La primera bendición espiritual, Dios nos da fuerzas para vivir. Esa es una bendición espiritual, fuerzas para vivir. Y dice el texto bíblico, Dios es nuestro refugio. Muchos me imagino lo saben de memoria, especialmente la versión Valera del 60, que dice... Exacto. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esta versión dice, Dios es nuestro refugio y nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Y acá el lugar donde nosotros tenemos que reparar es que la promesa de Dios es que Él nos va a dar fuerza para vivir. Pero eso no significa que el momento de angustia no va a llegar a nuestra vida. Y yo debo confesar que en mi historia cristiana muchas veces hemos construido una fe basada en que Dios, cuando uno camina en base a sus principios, a su palabra, el sufrimiento y la angustia no serán parte de nuestra experiencia. Pero la verdad es que, si no todos, una gran mayoría de los que estamos acá podemos dar testimonio de lo que significa la experiencia cristiana y aprender a convivir con el dolor, con la angustia.
La bendición de Dios no es no pasar por la angustia. La bendición que Dios quiere darte es que cuando estés en la angustia, cuando estés, según el Salmo 23, en el valle de la sombra, en el momento más oscuro, en ese momento tu sustento no sea tu contexto, lo que te pasa, sino Dios. Esa es la bendición, esa es la promesa. Y para muchos, hace poco escuché de una persona que se siente defraudada porque está atravesando una situación dificilísima en lo familiar, y yo no sé si logró verbalizar, a un cristiano no le puede pasar esto. La pregunta es, ¿quién nos enseñó eso? ¿Dónde aprendimos? Porque comenzando por el autor de la vida, Jesús, el sufrimiento fue parte de su experiencia y por eso dice que Él puede comprender y acompañar y fortalecer a quien lo necesite, porque esa es su experiencia. Él sabe desde dónde está hablando. El tema es, hermanos y amigos, tomémonos el tiempo para evaluar nuestra expectativa de lo que significa una bendición de Dios en los momentos de sufrimiento. No es evitar el sufrimiento. Quizás es demasiado obvio, porque nuestra experiencia nos lo recuerda. El tema no es lo que nos está pasando, el problema es lo que yo estoy esperando que pase. Y aprender que lo que Dios intenta es que yo descubra esa fuerza milagrosa, sobrenatural que Él da al que pasa ese momento. Y un pasaje que muchos de nosotros sería muy bueno tenerlo en cuenta. Aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. ¿Este es un mensaje para alguien? Porque nuestra expectativa es que la segunda parte no esté escrita así. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, la promesa del Señor es que nuestro espíritu se va fortaleciendo. Pero aquellos que ya estamos viviendo la etapa de la falta de capacidades para ciertas cosas, por favor, que no nos sorprenda. ¿Saben cuál es el gran desafío de un cristiano? Aprender a vivir con sus limitaciones. Aprender, y quiero decirles que los que estamos acá, aunque tengas 14, 15 años, también tienes limitaciones. Hay cosas que vos no sabés, hay cosas que no podés, y hay cosas que no podrás el resto de tu vida, porque es una limitación que tenés. Porque esa es nuestra realidad. Y lo que el apóstol Pablo considera la bendición espiritual es que nuestro ser interior, el que trasciende la realidad, lo físico, lo material, ese sea el que va creciendo, ese sea el que se está fortaleciendo, con las limitaciones que tenemos. Pero para esto hay que ser lo suficientemente honesto para evaluar mis expectativas de lo que significa una bendición de Dios. ¿Qué significa recibir de Él la fortaleza? Y yo casi no encuentro un texto que proclame que será evitar las dificultades. De hecho, Jesús literalmente dijo, vivir en esta sociedad, vivir en este sistema, implica aflicción y sufrimiento. Y esta es una invitación de Dios y una idea que quiero compartir para que cada uno se permita mirarse a sí mismo y preguntarte, ¿cuáles son mis expectativas de la bendición de Dios? ¿La bendición de Dios es la fortaleza cuando sufro? No, la bendición de Dios es no sufrir. No. Por eso creo que vale la pena evaluarla y tratar de ajustarlo a la realidad de lo que Dios promete en su palabra y lo que es la decisión o el deseo de su Espíritu para nosotros. Otra bendición de Dios es que Dios nos da personas para compartir. ¿Saben por qué?
Porque la fe de la palabra de Dios no es una fe individualista. Recuerden que yo, por la edad que tengo, he vivido unos cuantos años y permanentemente me he topado con personas, con cristianos, con amigos, con hermanos, que están convencidos que la espiritualidad es una experiencia personal que se fundamenta en mi relación con Dios, en mi oración y el estudio de la palabra. Ustedes son de palo, es decir, ustedes no modifican mi experiencia espiritual. Lamento que alguien piense así, pero no es esa la fe bíblica. La fe bíblica se construye en una comunidad. La cantidad de personas que yo conozco que me dicen, es que yo con Dios está todo bien, yo disfruto, tengo fe en Dios, confío en Dios. El problema que tengo son las personas. Llámese la curia, los pastores, la iglesia, el que sea. Los problemas son los seres humanos. Y para colmo, miren, el Salmo 133, otro versículo que muchos sabemos de memoria, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. ¿Qué les parece este pasaje? ¿Qué les parece? Ingenuo. Tiene un tono de ingenuidad. ¿Por qué? El problema es, hermanos, juntos y en armonía. ¿Cuánto dura eso? Si están juntos, ¿cuánto dura la armonía? Háblame de tu pareja. Listo. 2 personas juntos, conflicto. Pero ese sigue siendo la invitación de Dios. Y dice que a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Hermanos, la vida cristiana es vivible en su integridad en una comunidad. El problema es que estos hermanos con los cuales vivimos juntos y muy pocas veces en armonía, son personas imperfectas, que tienen actitudes, conductas, palabras, tratos, errores que nos afectan. ¿Cuántas personas de nuestra comunidad te afectaron de una u otra manera, con una actitud consciente o inconsciente? Por acción o por omisión, porque no me dio, porque no me dijo, porque no me saludó, porque no sé qué cosa, o porque sí lo hizo. Pero la bendición de Dios es que podamos caminar juntos. Por eso el texto bíblico que sigue dice, la verdad, más valen 2 que 1 porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Dios sabe, porque nos creó, que la expectativa nuestra de lo que significará vivir la vida cristiana tiene que estar en la realidad de que es una comunidad con las características que tenga. Y yo generalmente le digo a las personas, cuando vas a pensar en ir a alguna iglesia, yo sugiero que pienses 3 cosas que la iglesia a la cual vas a ir tiene que tener. 3, quizás 2, a lo mejor 1. Porque uno, en mi propia experiencia, internamente tiene la fantasía de lograr lo mejor de Catamarca, pero lo mejor de la calle Independencia, lo mejor de la calle Luro y hacer una iglesia que tenga todo eso. Uno a veces lo piensa de la esposa o del esposo. Pero la verdad es que uno tiene que decidir qué es lo que me parece importante que una comunidad de la cual voy a ser parte tenga. 3 cosas. Las otras 97 no van a ser así. Y yo siempre digo, vas a tener que aprender a tragarte los sapos
de las cosas que no son como vos crees que deberían ser. Pero no es posible, y creo que tenemos que ajustar nuestra expectativa si queremos vivir la vida tal cual Dios la planteó en su texto, que es en comunidad, con muchas personas imperfectas, empezando por mí. ¿Tendrías que ajustar algo de tus expectativas? ¿Hay algo que te ha afectado últimamente de esta vida comunitaria? ¿Alguna actitud de alguien te ha afectado lo suficiente como para hacerte dudar si vale la pena continuar caminando con este grupo de personas? Porque no es que está equivocada la situación, probablemente lo que hay que revisar y evaluar es mis expectativas. Porque si has decidido vivir tu fe en una comunidad, sencillamente hay personas, pues habrá problemas. Y la última cosa para compartir, que Dios nos da consejos para decidir. Recién cantábamos, guiado por el Espíritu a Pablo, o a quien eligió esa canción, porque no habíamos hablado, decía, en un mundo de confusión. Y es muy importante tomar decisiones sabias basadas en el consejo de Dios. Miren lo que escribió el escritor americano Mark Twain. Lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos con certeza y no es cierto. ¿Sabés qué hace que vos te metas en problemas? No es lo que ignorás. Yo muchas veces me he justificado y he dicho que mis errores han sido porque yo no sabía. Y hoy tengo que confesar públicamente que a los que les dije eso no es verdad. Por lo menos según este tipo. Es que yo pensé que sabía, yo creí que era el camino apropiado y después descubrí lo que el texto bíblico dice. Hay caminos que al hombre y a la mujer le parecen derecho, pero los llevan a un destino que no cree, que no quiere. Alguna versión dice la tumba, creo que en el sentido figurado. Por eso necesitamos consejo, porque todos los que estamos acá pensamos que hay áreas de nuestra vida que sabemos lo que hay que hacer y tomamos decisiones importantes que van a modificar nuestra vida para el resto de los días y sería muy importante tomarnos el tiempo para evaluar y consultar al Señor y preguntarle, Padre, este es el camino que estoy pensando y si no, como acabamos de ver, Dios pone personas para compartir. ¿Estás por tomar una decisión? Háblalo. En primer lugar con Dios, pero en segundo lugar, pedí opinión. En mi experiencia de pastor, los más grandes errores cometidos por personas que yo he conocido ha sido por no consultar, por no poder verbalizar la idea y la decisión que estaban por tomar. Y después descubrieron que estaba equivocada porque no la evaluaron, no vieron aspectos que tenían que haber considerado. Para eso están los hermanos. Para decirles, para preguntarles, para pedirles oración. Pero para colmo, lo que está sucediendo hoy en día con los medios masivos, en 2016 una organización eligió la palabra más importante del año y fue la palabra posverdad. ¿Ustedes saben qué es posverdad? ¿Saben? Pues sí. Mentira. Pero fíjense qué refinado. Es una mentira, pero se le llamó posverdad. Ahora está de moda las fake news, que son noticias falsas, que están afectando a países enteros en su curso, en sus elecciones, en la política, en la economía, porque son noticias falsas. De hecho, las grandes compañías de comunicación en las redes sociales están viendo, de hecho Europa acaba de decir, que el gran problema que tienen las personas, las comunidades, los países, son las noticias falsas porque forman opinión. Y uno a veces dice, no, pero
En Argentina decayó el 30% de personas que mira televisión. Y eso dice, bueno, eso ha permitido que se amplíe el espectro de las personas que se notifican o se anotician por las redes sociales. El problema es que las redes sociales son empresas que tienen intenciones, que tienen intereses, que quieren conducir, guiarte hacia lo que ellos quieren que vos pienses. Hace poquito tiempo John decía que vos visitaste una página en Google para interesarte por un termotanque y de repente cualquier cosa que abriste aparece un termotanque en la portada. Pero eso es lo mínimo. El otro día, una pareja de personas especialistas en contenidos de medios de comunicación dialogaban acerca de lo que parece ser una gran libertad que tenemos a través de redes sociales y decían que no, están inducidos, están conducidos hacia un lugar. Y contaban el hecho de que una persona que fue a ver la final de la Copa Libertadores en España, que el Google Maps detectaba que estaba adentro. Entonces, cuando él pasaba por la tienda donde vendían las camisetas del Real Madrid, le decía que por qué no entraba a comprar una camiseta. Y seguían todo el recorrido de la persona. Ahora, ¿cuál es la libertad que tenemos entonces? ¿Cómo formamos nuestros criterios? Por eso es muy importante detenerse y pensar. Y pedir el consejo de Dios, porque nosotros la información que recibimos no es a través de las fuentes directas, sino a través de los medios de comunicación, que son empresas que tienen intereses económicos, políticos, sociales, los que sea. Dice la palabra, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. ¿Saben la cantidad de personas que uno se cruza y dicen, necesito paz, necesito descansar, estoy cansado de vivir de la manera que propone esta sociedad? Lo que pasa es que nuestro descanso estará directamente relacionado a nuestras decisiones, nuestras prioridades, lo que es importante y lo que no lo es tanto. Y los medios masivos permanentemente, y cuando digo masivos digo tu celular, no estoy hablando de la televisión, digo de lo que vos recibís por tu celular. Ustedes saben todas las denuncias que tiene Facebook y tantos de ustedes se comunican y se anotician, se informan a través de esos medios y no es verdad. Y tomamos decisiones y ponemos prioridades en cosas que no es verdad. Y quiero decir otra vez, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y dice, cuando estés en un cruce de camino, preguntá. Preguntá. Ajustá tu expectativa de tu capacidad, porque lo que dijo Mark Twain, yo lo confirmo que es, los problemas que tenemos no es porque no sabemos, sino porque creemos que sabemos. Y no consultamos y no nos tomamos el tiempo. Y por último, Dios mío, yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Si vos sos padre, estoy seguro que desearías con todo tu corazón que tu hijo, cuando va a tomar una decisión importante, te pregunte, ¿cuál es tu opinión en base a tu amor y a tu experiencia, deseando lo mejor para él? Y yo creo que Dios en su corazón tiene la misma expectativa. Que nos tomemos el tiempo de detenernos y preguntarle a Dios cuál es su consejo. He encontrado que una dificultad es que nuestras decisiones tienen plazo de vencimiento y si Dios no contesta, pues tendré que tirar la moneda y que salga lo que salga. Opción A. Opción B, no tomes la decisión hasta que no tengas la convicción de la respuesta de Dios, que a veces es por un ángel, a veces por la palabra y a veces por un burro. A veces una persona te puede dar una orientación, una palabra que te ayude a entender cuál es el consejo de Dios para esa decisión.
sería muy bueno que evaluemos cuáles son nuestras expectativas. En primer lugar, de lo que significa una bendición de Dios, que es mucho más fuerza en la dificultad que evitar las dificultades. La segunda expectativa tiene que ver con que la fe en comunidad implica convivir con los errores de los demás y los míos. Y que es necesario para lograr una fe plena caminar juntos. Yo agradezco a Dios por esa idea de leer juntos, porque ya nosotros experimentamos, porque mientras todos están así mirándole la nuca al otro y hablando uno solo, pero cuando estamos frente a frente y el otro opina y opina diferente a mí, ese es otro tema. Pero es muy bueno para el crecimiento y para el aprendizaje de vivir en comunidad pensando diferente. Y lo tercero y último es, evaluemos la manera en que tomamos decisiones, porque necesitamos el consejo de Dios, para que nuestra experiencia sea tan plena como Jesús pensó que lo fuera, y estuvo dispuesto a dar su vida para que sea una realidad. No depende de Él, ahora depende de nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer, ahora nos pasa a nosotros el privilegio y la responsabilidad de determinar cómo vamos a caminar. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque es verdad que muchas veces ponemos expectativas, tenemos deseos, a veces en nuestras relaciones interpersonales, a veces en nuestra pareja, a veces en nuestra familia, tenemos expectativas que no son reales y producen frustración, a veces enojo. Y también nos pasa con las cosas espirituales, con lo que vos has pensado para nosotros. Ayúdanos porque necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu espíritu. Y mientras todos están con su cabeza inclinada, yo quisiera invitarte en nombre del Señor, que pienses si hay alguna expectativa que Dios quisiera que evalúes y quizás modifiques. Quizás con tu mejor intención estabas esperando algunas cosas de Dios, de otro o de vos mismo, pero que no condice con la realidad. Y pedile al Señor que te ayude a que sea la verdad y que esa verdad te haga libre.